En Sevilla, un joven colombiano que estaba a punto de ser expulsado de España mató a su novia después de agredirla brutalmente en la puerta de su casa. Enrique Rodríguez. Julián David G.V. son las iniciales de sus apellidos de este joven de 21 años y se encontraba, como decías, en trámite de expulsión de España en el momento de los hechos que tuvieron lugar este fin de semana. Este joven, que tenía nacionalidad colombiana, estaba acusado de haber acabado con la vida de su pareja, que se llamaba Jacqueline, y que tenía 28 años y que era de nacionalidad española, a la que presuntamente agredió brutalmente antes de asestarle una puñalada mortal en la entrada del edificio donde vivía. Este joven colombiano ya había sido detenido previamente por intentar ahogar a su pareja en la zona costera de Cádiz y atacó, como digo, a esta víctima después de haberle dado una brutal paliza. No era la primera vez que el sospechoso intentaba matarla. Como decimos, cuando se produjo ese incidente en Cádiz fue arrestado tras intentar ahogarla gracias a la intervención de terceras personas que alentaron a las autoridades. Sin embargo, la víctima no presentó una denuncia formal, lo que permitió su puesta en libertad provisional. Esta situación llevó a que Jacqueline, la ahora víctima, figurara en el sistema de protección Biogen, el sistema que hay en España para proteger a mujeres con víctimas de violencia de género. Sin embargo, en la actualidad no tenía medidas activas de protección ni existía una orden de alejamiento contra el que había sido su pareja. Por su parte, el procedimiento de expulsión que tenía abierto el agresor seguía en curso y en estos casos estaba todavía recurriendo, puesto que las personas que son advertidos de expulsión tienen varias maneras de realizar alegaciones contra esa expulsión. Este asesinato se produjo en la madrugada del domingo a las 3:10 de la mañana frente a un centro comercial en la zona de Sevilla Este. Sevilla, recordemos, es la capital de Andalucía, la principal región del sur de España, Ricardo. Enrique, gracias. 8:20. Hay una carta que envían varias ONGs venezolanas al Papa León XIV pidiéndole que interceda por la liberación de los presos políticos, de los detenidos por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Santiago Martínez. Sí, Ricardo, es el Comité por la Libertad de los Presos Políticos junto a otras ONGs quien hizo este llamado a los venezolanos a firmar de manera digital una carta abierta dirigida, como tú decías, al Papa León XIV, en la que le solicitan que pida al gobierno de Nicolás Maduro liberar de forma inmediata e incondicional a todos los detenidos por razones políticas, que la ONG Foro Penal cifra al día de hoy en 823, son 823 presos políticos en las cárceles venezolanas. En la misiva señalan que la canonización de los que serán los 2 primeros santos de Venezuela, evento previsto en 20 días justamente, el 19 de octubre, es una oportunidad única para sanar estas heridas que representan los presos políticos. Eso sí, en la carta a León XIV igual advierten que ha escalado dramáticamente la grave crisis de derechos humanos en Venezuela, donde denuncian que las detenciones arbitrarias ya no se limitan solamente a líderes políticos, sino que afectan a ciudadanos de todos los estratos sociales. Igual se espera el inicio de esta semana de una campaña en redes sociales donde se invita a los venezolanos a publicar mensajes de apoyo, fotos o videos con etiqueta canonización sin presos políticos, con el fin de que la santificación de ambos beatos, que son José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, sea un mensaje de paz, reencuentro y vida frente a la represión. Esto en referencia al gobierno de Nicolás Maduro. Por cierto, a esta iniciativa también se sumó la líder opositora María Corina Machado, quien también pidió a través de sus redes sociales directamente al Papa León XIV interceder por los presos políticos, a quienes llamó héroes secuestrados, y que recuerde que los venezolanos luchan por la libertad, por la justicia, por la verdad y por la familia. Ricardo. Santiago, gracias. 8:21. Sigue la novela luego del asesinato de 2 músicos colombianos en México. Les hablo de Regio Clown y V-King, que fueron hallados torturados a 40 kilómetros de Ciudad de México. En las últimas horas quedó en libertad la modelo Angélica Torrini, en redes sociales conocida como Angie Miller, venezolana, y quien sería la pareja de V-King. Sería, a partir de ahora, testigo protegido de las autoridades mexicanas para esclarecer este asesinato. Desde Ciudad de México, Mariana Hernández. Muy buenos días. Así como lo comentas, autoridades mexicanas confirmaron la captura y posterior liberación de la actriz venezolana Angie Miller, de 29 años, vinculada a la investigación por el asesinato de los artistas colombianos V-King y Regio Clown. De acuerdo al Registro Nacional de Detenciones a la que tuvimos acceso, Miller fue detenida el pasado 23 de septiembre en Tlalnepantla, Estado de México, a las 8 de la noche. Ese mismo día se levantó una ficha de búsqueda por su presunta desaparición. La también modelo quedó en libertad y, aunque continúa sujeto a proceso, deberá presentarse a declarar en las próximas etapas. Su nombre aparece en la carpeta de investigación como una de las personas cercanas a las víctimas, tras haberse presentado junto con ellos en un evento público días antes de su desaparición y después su muerte.
El caso ha generado gran expectativa en México y Colombia, no solo por el perfil mediático de las víctimas, sino por el vínculo de Miller, que cuenta con una importante base de seguidores en redes sociales. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informó que mantiene varias líneas abiertas de investigación, entre ellas la posible participación de grupos criminales dedicados a la extorsión y a la trata de personas. Por ahora, la investigación sigue en curso y Angie Miller deberá permanecer a disposición de las autoridades cada vez que se requiera, mientras la presión pública y mediática aumenta en torno a este caso internacional. El grupo terrorista Hamás dice que perdió contacto con 2 de los rehenes que mantiene hace ya casi 2 años en su poder. En la Franja de Gaza, Silvia Carrasco. Sí, Ricardo, ha sido en medio de la intensificación de los bombardeos de la ciudad de Gaza que el grupo armado Hamás dice que han perdido contacto con 2 de los rehenes. Recordemos que se calcula que hay por lo menos 48 rehenes en manos de Hamás, pero que de esos 48 solo 20 estarían vivos. Y lo que dice ese comunicado de Hamás es que en medio de los intensos combates y el derrumbe de edificios han perdido contacto con 2 de los rehenes. No se han hecho públicos los nombres, pero damos por hecho que a las Fuerzas Armadas israelíes sí le dijeron quiénes son esas 2 personas desaparecidas, porque lo que sabemos es que sus familiares están en este minuto en contacto con las Fuerzas Armadas de Israel. Y lo que están pidiendo Hamás es que se paralicen los bombardeos por 24 horas a partir de las 6 de la tarde de hoy para intentar un rescate de esos 2 rehenes con los cuales han perdido contacto. Entendemos que los rehenes habrían quedado atrapados en medio de los escombros, en medio del bombardeo. Eso es lo que está sugiriendo este comunicado, aunque no lo dicen directamente. Lo que piden es la suspensión de los bombardeos a partir de las 6 de la tarde de hoy para intentar rescatarlos. Lo que ha ocurrido en las últimas horas es que ha sido tan intenso el bombardeo que se calcula que más de 200.000 personas permanecen ahí en la ciudad de Gaza, y dicen los servicios de emergencia que no tienen ninguna posibilidad de acceder a la ciudad de Gaza, al barrio o a los barrios oeste de la ciudad de Gaza, para poder tratar de rescatar a quienes han quedado atrapados en los escombros, y esto podría ser la situación de esos 2 rehenes. Mientras tanto, en el Cairo han comenzado negociaciones. Recordemos que hay un plan del presidente Donald Trump de 21 puntos que va a discutir o estaría discutiendo a esta hora con el primer ministro Netanyahu en Washington, pero simultáneamente en Egipto se le está entregando ese acuerdo a Hamás. Poco a poco se ha ido conociendo detalles de esos 21 puntos de ese acuerdo, pero claramente el acuerdo, lo que está proponiendo, viola las líneas rojas tanto que ha puesto Hamás como ha puesto Israel. Por ejemplo, exige la salida completa del ejército israelí del territorio de Gaza. Eso no, en ningún momento Israel lo ha aceptado. Por otra parte, también está proponiendo que todos aquellos miembros de Hamás que renieguen, que rechacen la violencia, podrían quedarse en el territorio, que además toda la población de Gaza se quede en su territorio. Esas son cosas que Israel hasta ahora no ha aceptado. Lo otro es que también habría un gobierno supranacional que estaría a cargo de los designios de la organización en un momento transicional allí en Gaza. Eso jamás no lo ha aceptado, y eso implicaría que Hamás queda completamente fuera de Gaza. Y hay un rumor muy fuerte de quién estaría al mando de ese gobierno transitorio. Sería el ex primer ministro británico Tony Blair. Y ha habido mucho rechazo en las redes sociales, sobre todo diciendo que esto sería una forma de tutelaje sobre Gaza, que además recordaría lo que fue el mandato británico, que finalmente le entregó ese territorio a Israel y nunca garantizó el territorio para los palestinos. Por lo tanto, hay mucho rechazo en redes sociales a esa eventualidad, que no ha sido confirmada, pero se presume que ese plan de 21 puntos que en este minuto le está presentando Donald Trump a Benjamín Netanyahu, quien estaría como ideólogo de ese plan sería el propio Tony Blair. Ricardo. 9:53
minutos. Gracias, Silvia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla esta mañana en sus redes sociales, habla de varios temas, uno de ellos arremetiendo contra el candidato de la izquierda a la alcaldía de Nueva York, que ganó la consulta interna de los demócratas, y advirtiendo que impondría un arancel del 100% a las películas que no sean producidas en territorio estadounidense. Juan Camilo. Ricardo, y este candidato, Zohran Mamdani, recordemos que se reunió con el presidente Gustavo Petro el viernes en la ciudad de Nueva York, que es fácilmente el candidato más repudiado por el Partido Republicano y por el presidente Donald Trump. Pues escribió en su red social Truth que el autoproclamado comunista de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, quien se postula a la alcaldía, demostrará ser una de las mejores cosas que le ha pasado al gran partido republicano. Tendrá problemas con Washington como ningún otro alcalde en la historia de nuestra otrora gran ciudad. Recuerden que necesita mi dinero para cumplir todas sus falsas promesas comunistas. No lo conseguirá. Así que, ¿qué sentido tiene votar por él? Esta ideología ha fracasado siempre durante miles de años, dice el presidente Donald Trump, interfiriendo, si se quiere, en la campaña política para la alcaldía de Nueva York, diciendo que no vale la pena votar por Mamdani, pues porque sencillamente no va a cooperar con él y no le va a desembolsar los recursos del gobierno federal que requeriría. Pero también escribió otra publicación que tiene que ver con una propuesta que ya había hecho hace algunos meses el presidente Donald Trump y que dejó en evidencia su descontento por la cantidad de producciones de cine que se están haciendo por fuera de los Estados Unidos, empresas estadounidenses o productoras estadounidenses que se van a otros países a producir las películas porque hay condiciones tributarias más favorables. Escribe el presidente Trump: nuestro negocio cinematográfico ha sido robado de los Estados Unidos por otros países como si le robaran un dulce a un bebé. Por lo tanto, para resolver este problema de larga data e incesante, impondré un arancel del 100% a todas las películas que se produzcan fuera de los Estados Unidos. Ahora bien, no hay claridad entonces si ese 100% cómo se le aplicará, porque estas películas, pues la importación de estas películas podría ser a través de cintas, de vía virtual, si entonces sería una tarifa que aumentaría en las salas de cine. Aún está por verse cuál será concretamente la manera en la que entrará en efecto esta medida del presidente Trump, Ricardo.